Muchas gracias. Yo les voy pues como contando un poco. Gracias a la invitación de Millán y Asociados y sobre todo gracias a ustedes por asistir, por acompañarnos en esta cita, donde vamos a hablar de un tema que hoy en día tiene tanta importancia para los administradores de propiedad horizontal como son las rentas cortas. Realmente son problemáticas que vemos a nivel nacional. No debería ser una problemática, es una opción de para los viajeros, es una opción que democratiza el turismo, pero cuando se hace de una manera inadecuada, cuando lo hacemos en lugares que no están preparados para ello, que no tienen las condiciones para la prestación de ese servicio de renta corta, es cuando termina siendo problemático, que es realmente lo que está sucediendo en algunas copropiedades residenciales. Y lastimosamente hoy en día lo que tenemos desde la normativa que regula todo el tema de la vivienda turística o también conocida como renta corta, pues recae toda la responsabilidad dentro de esas normas en los administradores de propiedad horizontal. Terminan siendo ustedes, los administradores de propiedad horizontal, los que tienen esa responsabilidad de vigilar, de denunciar, de sancionar cuando es una actividad de tanta importancia para un tema que hoy en día tenemos un gobierno que busca que sea uno de los motores de la economía, como es el turismo. Entonces, definitivamente sí debería tener unas condiciones y una vigilancia mucho más esquematizada, mucho más determinada y definida por autoridades que les ayuden a ustedes en esa labor, pero lastimosamente hoy en día eso todavía no está tan claro para las autoridades locales de cada uno de los lugares donde se encuentran estas copropiedades residenciales que están teniendo un alto flujo de turistas, que están teniendo unas responsabilidades que muchas veces ni siquiera saben que tienen. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Yo les voy a contar un poco, pues, como de cuál es la normativa, cuáles son las condiciones, para que pasemos, porque la idea es que sea muy un espacio donde ustedes puedan preguntar, donde ustedes nos puedan contar cuáles han sido sus experiencias, sus casos, sus problemáticas y podamos también, pues, como conversar y solucionarlo entre todos. Ahí entonces ya están viendo la presentación. Hola Santiago, muy buen día, ¿cómo va? Por ahí tienen un micrófono abierto para Muy que bien, recuerden gracias a Dios. apagarlo. Sí, No sé si hay manera de configurar para que no puedan abrirse los micrófonos, sino por el administrador. Sería muy bueno. Bueno, ustedes ahí están. Eso, ya lo vemos en pantalla completa. Siguiente, porfa. Listo. Bueno, entonces ahí tenemos una representación, pues, o un esquema de cuáles son las condiciones de esa regulación de la vivienda turística en Colombia, donde vemos que hay unos requisitos que abarcan una parte que es desde lo urbanístico, tenemos otros requisitos que abarcan una parte desde lo inmobiliario y tenemos también específicamente condiciones desde la prestación del servicio comercial, porque aquí estamos hablando de un servicio turístico. Las personas que ofrecen vivienda turística, las personas que ofrecen arrendamiento para rentas cortas, son prestadores de servicios turísticos según la ley y tienen unas condiciones obligatorias que van a tener que cumplir. Entonces, lo primero que vamos a ver en este esquema es dónde están ubicadas las rentas cortas. La norma, que es la Ley General del Turismo, la Ley 300 de 1996, que ha tenido una serie de derogaciones y modificaciones, pero que sigue vigente, fue modificada recientemente por la Ley 2068 del 2020, reglamentada por diferentes decretos reglamentarios del Ministerio de Comercio, pero ese es el esquema básico, la Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996, que nos da una definición básica para este tema y es qué se entiende por rentas cortas. La norma nos dice que todo alojamiento para hospedaje inferior a 30 días se clasifica como vivienda turística. Todo el arrendamiento inferior a 30 días, todo el hospedaje, el alojamiento de una vivienda, de un inmueble residencial para un alojamiento inferior a 30 días, se va a clasificar como vivienda turística y va a estar regulado por todas estas condiciones que nos traen las normas que vamos a ir conociendo. Entonces, ¿por qué es importante esta definición? Porque una vez superamos los 30 días, estaremos en renta permanente, estaremos bajo el amparo de la Ley 820 del 2003, que es la ley de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia.
O sea que si estamos en un arrendamiento que ya es de 30 días en adelante, porque además nos dice inferior a 30 días, o sea, de 29 para abajo, ya en 30 estamos en renta permanente de 30 para arriba. En ese caso, entonces ya vamos a estar bajo las condiciones de la ley 820. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces quisiéramos regular más allá de lo que la norma incluso nos lo permite. Muchas veces porque sabemos las problemáticas asociadas al arrendamiento por meses, por ejemplo, quisiéramos poder poner unas condiciones específicas, quisiéramos poner unas limitaciones a ese arrendamiento por meses, pero una vez superamos los 30 días, una vez estamos en un arriendo de 30 días en adelante, ya no podemos limitar a un propietario la renta de su apartamento a diferentes personas. El arriendo por meses es perfectamente válido en una propiedad horizontal con condiciones de uso residencial, porque ahí ya estamos bajo la ley 820. Cuando bajamos, cuando estamos en menos de 30 días, cuando estamos en 29, en 28, en 5 días, ahí es cuando las propiedades horizontales pueden ponerle unas condiciones específicas a esos propietarios o a esos prestadores de servicios turísticos que están ofreciendo esas rentas cortas. Entonces, les decía que es muy importante porque lastimosamente sabemos que cuando tenemos un arriendo por meses, a veces esto también crea problemáticas. Lo que sí podemos poner son condiciones, lo que sí podemos poner es módulos de contribución específica para las personas que están teniendo una explotación de los inmuebles de pronto por meses, lo que genera unas cargas adicionales para la propiedad horizontal, en el depósito de desechos, en el ingreso de personas, en temas de seguridad y vigilancia y control. Ahí podríamos pensar, por ejemplo, en unos módulos de contribución de destinación específica para temas relacionados con esa prestación de un arrendamiento por meses y que sean unas expensas que solo le correspondan a quienes tienen ese uso y que sean destinadas para elementos relacionados con ese uso. Lo que no podemos es prohibirlo, porque estamos bajo el amparo de la ley 820 del 2003. No podríamos ponerle unas condiciones adicionales a lo que la norma les dice, que realmente no es ningún elemento adicional, no es ningún registro adicional, simplemente pues se hace mediante un contrato de arrendamiento con esa parte. ¿Qué pasa con esto? Que muchos de los propietarios, prestadores de servicios turísticos de rentas cortas, conocen esto, saben que no les pueden limitar el arrendamiento por meses y lo que hacen es decirnos a los administradores de propiedad horizontal que el arriendo es de un mes y que qué pena, los contratos como se hacen, se deshacen y la persona se va a los 4 días y luego llega otro, un arriendo de 30 días y se va a los 5, luego llega otro y se va a los 2. Qué casualidad. Vamos a ver que tampoco es tan simple y que también hay herramientas para ello. Lo importante por ahora es que entendamos entonces que a partir de los 30 días ya no estaríamos hablando de una vivienda turística, estaríamos hablando de un arrendamiento de renta permanente amparado bajo la ley 820 del 2003 que nos trae las condiciones del arrendamiento de vivienda urbana. Esto todo mientras estemos en una vivienda, es decir, un inmueble de uso residencial en suelo urbano, ubicado en suelo urbano. Ahí nos cobija la ley 820 del 2003. Ah, que es una finca que lo usamos para vivir, no importa. Puede ser para residencia, puede ser un uso residencial, puede ser un contrato de arrendamiento destinado a la vivienda de la persona que lo arrienda, pero no aplicaría la ley 820 de pleno derecho. Para que nos aplique tendríamos que incluir las condiciones dentro del contrato de arrendamiento privado, porque si está en suelo rural, si es una finca, si es una casita en suelo rural, no nos aplicaría de pleno derecho esa ley 820 del 2003. Entonces, contextualizados con esa diferencia del arrendamiento de 30 días, nos devolvemos entonces a el que nos ocupa el día de hoy. Es ese inferior a 30 días. 29 días para abajo, estamos en el amparo de la ley 300 del 96, ley 2068 del 2020 y un elemento importantísimo de regulación de las rentas cortas, el decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo, decreto 1074, porque ese decreto, 1074, ya les confirmo, porque ese decreto es el que va a porque ese es el decreto que va a definirnos ya las condiciones específicas de ese prestador del servicio turístico. Listo. Entonces ahí vamos a ver cómo, una vez ya estamos en las rentas cortas, vienen a tener unas condiciones.
Ese decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo trae unos elementos que debe cumplir ese sujeto que ya en la ley de turismo fue definido como un prestador de servicios turísticos. El prestador de servicios turísticos como tal debe cumplir con unos elementos básicos, entonces no es que cualquiera sale y monta el apartamento en Airbnb, monta el apartamento en Booking, monta el apartamento en cualquier plataforma, lo ofrece por 4 días y ya, entonces ese es la única condición que debe cumplir. Realmente, automáticamente yo ofrezco de manera habitual ese servicio de hospedaje, porque esto se clasifica como un servicio de hospedaje, yo me vuelvo prestador de servicios turísticos y tengo que cumplir las condiciones del mismo. Entonces, eso es la primera partecita que vemos en el lado izquierdo de sus pantallas. Lo básico, registro único tributario. Yo saco el RUT porque es un elemento necesario para poder sacar el RNT, Registro Nacional de Turismo. Entonces, cualquier persona que quiera ofrecer servicios de hospedaje, cualquier persona que quiera ofrecer un inmueble para rentas cortas, debe obtener primero un RUT, como la persona que va a prestar ese servicio turístico, y luego debe inscribir ese inmueble en el que está ofreciendo esa renta corta dentro del Registro Nacional de Turismo. El Registro Nacional de Turismo, entonces, de acuerdo a la ley, buscaba ser una herramienta para verificación, para que allí reposara toda la información de los prestadores de servicios turísticos de hospedaje, donde se iban a registrar estas personas y de alguna manera iba a interoperar con las plataformas que tienen que exigir ese número de RNT, iba a interoperar con las autoridades para verificar que efectivamente los que estaban ofreciendo el servicio tenían la autorización para hacerlo. Hoy en día, lastimosamente, el Registro Nacional de Turismo es un listado, es un simple listado en donde hay un ente, que en este caso es Confecámaras, a quien tiene delegada la función. Entonces ustedes en la página de Confecámaras ingresan, ponen RNT y ahí les aparece es simplemente se me va la palabra, para llenar un listado, se me fue la palabra. Formato. Un formulario. Un formulario. Están conectados, era para ver que si estuvieran escuchándome. Es un formulario. Es solamente llenar un formulario. Es un formulario en el que las personas detallan la información. Las personas simplemente describen la información. Indican, este es el inmueble y ponen la dirección, que puede ser la del inmueble, puede ser cualquier otra. Ponen una dirección, ponen unos elementos básicos pues de información, quién es la persona, cuál es el apartamento, describen cuál es el inmueble y les hace una pregunta que está amparada en las condiciones que nos trae esa Ley General de Turismo. Resulta que desde el inmueble específicamente, desde la propiedad en la que vamos a ofrecer el servicio de rentas cortas, tenemos un requisito básico y este es el que más nos atañe como administradores de propiedad horizontal. Nos dice la norma que cuando yo voy a ofrecer el servicio de hospedaje o vivienda turística dentro de una propiedad residencial que esté al interior de una propiedad horizontal, o sea, que esté en el régimen de propiedad horizontal, voy a tener que primero verificar que se encuentre expresamente autorizada la vivienda turística en ese elemento básico de organización de la propiedad horizontal, la carta de navegación de la propiedad horizontal, que es el RPH, el reglamento de propiedad horizontal. El reglamento de propiedad horizontal es el elemento básico, es el elemento que regula la propiedad horizontal, es la carta donde están los derechos, obligaciones de todos los copropietarios, donde están definidos los bienes, cuáles son privados, cuáles son comunes esenciales y de uso exclusivo. Todos los elementos de la propiedad horizontal los dejamos contenidos en esa escritura pública del reglamento de propiedad horizontal. Y es por lo mismo que se trata de una escritura pública, que se eleva a escritura pública este reglamento, porque todo es oponible a terceros, porque todo es obligatorio para quien adquiere una propiedad dentro de esa propiedad horizontal, de quien adquiere un inmueble dentro de esa propiedad horizontal. Entonces,
es una escritura pública porque contiene las condiciones, ¿cierto?, de esos bienes privados y de esos bienes comunes y de esos derechos asociados al hecho de tener un inmueble en esa copropiedad. Entonces, por eso, en el reglamento de propiedad horizontal, la Ley General de Turismo nos dice, un elemento básico es que si usted va a prestar la vivienda turística, si usted va a ofrecer un servicio de hospedaje en un inmueble que se encuentra al interior de una propiedad horizontal, lo básico, lo mínimo y lo primero que tiene que mirar es que efectivamente esté autorizado dentro del reglamento de propiedad horizontal. Y esto no es casual. Esta autorización es necesaria porque ya cuando estamos en una propiedad horizontal, para poder ofrecer un servicio de rentas cortas, para poder ofrecer un servicio de hospedaje sin afectar esa convivencia regular de los copropietarios, sin afectar la operación normal de la propiedad horizontal, sin afectar a los demás residentes de esa propiedad horizontal, es necesario que ya la copropiedad haya tomado de manera consciente la decisión de permitir ese servicio de hospedaje y que haya incluido las herramientas y elementos necesarios para que esa prestación se dé de manera adecuada. El ejemplo que siempre pongo porque me parece lo más gráfico que podemos ver de por qué se hace necesario esa estipulación que trae la ley, porque no es casual y el legislador lo dijo de una manera tajante y expresa, no es que, ay, si no está prohibido, usted puede hacerlo, no, está diciéndonos que ese servicio turístico de alojamiento tiene que estar autorizado. La autorización es un verbo activo donde no nos están diciendo, bueno, si no dice nada, usted puede. No, la autorización es que yo tenga la posibilidad de hacer algo de manera expresa que de no haberse expresado no la tendría. Eso es la autorización según la RAE. De modo que cuando la norma nos habla de autorización no nos está diciendo que simplemente que ahí no diga que no se puede. No, tiene que ser que hay un reglamento de propiedad horizontal donde expresamente se le permite a los inmuebles de esa propiedad horizontal ofrecer el servicio de vivienda turística. ¿Por qué esto es importante? Entonces les decía, porque es que automáticamente yo ofrezco en esa copropiedad el servicio de hospedaje. Automáticamente esa copropiedad permite el servicio de hospedaje, a esa copropiedad le recaen unas necesidades distintas de una copropiedad residencial. Elemento básico para ejemplificar, en el momento en que yo ofrezco un servicio de hospedaje en una propiedad horizontal, automáticamente pasa, no, Juan, no hemos pasado la diapositiva, automáticamente pasa esa propiedad horizontal de tener portería a tener recepción. Automáticamente lo que era una labor de seguridad privada que hacían los porteros requiere de un elemento adicional que es un recepcionista, labor que además no pueden llevar los encargados de la seguridad privada. Entonces, por eso es que en el lado derecho de la diapositiva que ven dice que desde lo inmobiliario hay un requisito básico para poder obtener ese registro nacional de turismo y es que esté expresamente autorizado el servicio de hospedaje en el reglamento de propiedad horizontal para poder siquiera pasar a inscribir ese inmueble en el Registro Nacional de Turismo que lleva Confecámaras. Es que son elementos necesarios porque la copropiedad, una vez ofrecemos el servicio de hospedaje, pasa a tener necesidades distintas y es importante que la copropiedad tome de manera consciente la decisión de ofrecer el servicio de vivienda turística. Sí, es que estamos hablando de lo mismo, no hemos pasado diapositivo porque estamos hablando del RUT, RNT, FONTUR, TRA y de autorización de la propiedad horizontal. Todo lo que les estoy contando está contenido en esa diapositiva, entonces no es necesario avanzar. ¿Qué pasa? Que es obligatorio entonces que tengamos en el reglamento de propiedad horizontal la autorización para la prestación de los servicios turísticos porque la copropiedad debe adaptar las condiciones para ofrecer ese servicio, porque automáticamente tenemos una recepción en lugar de una portería, porque necesitamos el recepcionista, porque tenemos que llevar un registro, porque necesitamos entonces una tarjeta de registro de alojamiento, porque tenemos que hacer además un registro de todos los extranjeros que estén ingresando a la copropiedad, porque debemos implementar unas políticas contra la posible explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces, miren que
No es casualidad, no es caprichoso que el legislador en la Ley General del Turismo haya puesto como condición para ofrecer el servicio de hospedaje en una propiedad horizontal que estuviera expresamente autorizado en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, lo primero que tenemos que chulear desde lo inmobiliario es que en ese reglamento esté autorizado. Y luego, una vez verificamos que se encuentra autorizado en el reglamento, ahí sí pasamos a las condiciones que tenemos en el lado izquierdo, el registro único tributario para esa persona que será el prestador del servicio turístico. El registro nacional de turismo es la inscripción de cada inmueble donde ofrecemos el servicio de hospedaje. Cada inmueble donde ofrecemos el servicio de hospedaje tenemos que incluirlo en el registro nacional de turismo, o sea que cada propiedad tiene un RNT, tiene un código de ese registro. No es que yo como prestador inscribo cualquier dirección y le pongo el mismo código a todos los inmuebles. Realmente cada propiedad tiene un código, tiene un registro nacional de turismo. Y esto debería ser así también en las plataformas. Airbnb no debería permitir la duplicidad de RNTs, que dos inmuebles tuvieran el mismo RNT, porque en realidad hay un registro nacional de turismo por cada propiedad. Sin embargo, ¿qué nos encontramos? Una cantidad de inmuebles con RNT 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a ver específicamente ese ejemplo. Entonces, lo primero es RUT, lo segundo es Registro Nacional de Turismo, lo tercero es que además hay un fondo de turismo en el que se tiene que aportar. Hay un aporte que incluso muchos propietarios no saben que tienen una obligación, una tasa de fomento al turismo que muchos no tienen idea, no la pagan. Y tenemos también la tarjeta de registro de alojamiento, que es básicamente ese registro hotelero, que es ese documento que se llena con la información de cada persona que estoy alojando. Y tenemos además unas obligaciones adicionales, que es el sistema de información de registro de extranjeros. No solamente tengo la tarjeta de alojamiento, sino que si esa persona que está ingresando a la propiedad, a quien le estoy ofreciendo el servicio turístico, es extranjero, tengo la obligación de reportarlo. Muchos no lo conocen y la mayoría de personas en algunas ciudades que utilizan estos servicios son precisamente extranjeros. Pero además hay una obligación adicional, que esta sí que le incumplen, y es la póliza a todo riesgo, que cubra los riesgos de daño, de lesiones personales y de muerte para todos los huéspedes que van a utilizar ese servicio de vivienda turística que voy a ofrecer como prestador. Entonces, miren que hay una serie de condiciones por el solo hecho de yo pretender ofrecer rentas cortas, porque la norma me clasifica como un prestador de servicios turísticos, y como prestador de servicios turísticos debería cumplir con todas estas condiciones y otras incluso tributarias que todavía no se han aclarado, pero que sería importante entrar a revisar. ¿Por qué? Porque esa prestación del servicio turístico está masificando el turismo gracias a las viviendas turísticas o a las rentas cortas, lo está masificando, y eso es algo positivo, que podamos recibir extranjeros, que eso sea un impulso para la economía, pero si no lo hacemos bien, son cargas para las que no están preparadas las ciudades, para las que no están preparados los lugares, porque además esas personas que están ingresando y esos prestadores de servicios turísticos que están obteniendo ganancias de esa prestación no están aportando a esa misma ciudad que está recibiendo los extranjeros. Entonces ahí también vemos cómo, siendo un servicio turístico, un servicio de alojamiento clasificado así por la ley, debería corresponder el pago del IVA, el impuesto al valor agregado, porque los hoteles tienen un IVA del 18% y asimismo lo tiene el servicio turístico de hospedaje residencial. Lo que pasa es que aún no hemos tenido una decisión por parte de las autoridades de entrar a verificar que esto se pague y se hagan los cobros. Por eso es que hoy en día es tan rentable. ¿Por qué? Porque pues tiene unas cargas que realmente las partes no lo asumen, están recibiendo el beneficio sin asumir las cargas que lleva ofrecer un servicio de hospedaje que finalmente está dentro del mercado del turismo. Pero hay un elemento adicional, hay un elemento importantísimo que hay que tener en cuenta y que yo clasificaría incluso primero que el inmobiliario y que el comercial desde la prestación del servicio, y es el requisito urbanístico, porque resulta que la norma urbanística es la que nos va a definir en qué lugares puedo hacer qué con esas propiedades. Recuerden que en Colombia la propiedad no es absoluta, el derecho a la propiedad es regulado, limitado. ¿Por qué? Porque el derecho a la propiedad tiene un fin social, ¿cierto? La propiedad
tiene unas condiciones que cumplir. La propiedad tiene unos elementos que lo regulan. Y en este caso, la propiedad privada en cuanto a inmuebles tiene unas condiciones asociadas a los usos del suelo. El uso del suelo nos va a determinar, o mejor, el plan de ordenamiento territorial de cada lugar nos define cuáles son los usos autorizados en las zonas que tiene ese lugar, esa ciudad, ese municipio. Entonces, ahí tenemos un problemita y es que no hay unidad de criterios a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hay lugares que ubican la vivienda turística como su nombre lo indica y como la ley lo dice. La Ley General de Turismo nos habla de un prestador de servicios turísticos y si estamos llamando prestador de servicios turísticos, o sea, servicio, ese alojamiento en inmuebles residenciales, pues es un servicio y se debe ubicar en las zonas de media y alta mixtura que permite la mezcla de usos, donde podemos tener residencial, servicios y comercio, o en alta mixtura, que es básicamente, digamos, muy enfocado en el comercio y en los servicios. ¿Por qué? Porque es que básicamente estamos hablando de hospedaje, de un uso casi que hotelero, que no debería estar ubicado en cualquier lugar porque puede representar unas cargas distintas que pueden entrar a chocar con el uso residencial neto, en las zonas en donde solo viven familias, en las zonas donde solo hay copropiedades residenciales, tal vez no sea lo ideal poner edificios que permitan las rentas cortas, que es básicamente un uso hotelero, porque claramente esto tiene unas mayores densidades, unos mayores usos, va a tener unas necesidades adicionales de parqueaderos de visitantes, de vías de acceso, porque claramente esto permite unas densidades mayores, permite una ubicación de un mayor número de personas, porque es temporal ese alojamiento y esto puede generar unas cargas que sean incompatibles con el uso residencial. Entonces, en Medellín, por ejemplo, en Medellín tenemos ubicada la vivienda turística como lo que es, siendo un servicio turístico, tiene que ubicarse en zonas de media y alta mixtura, en usos del suelo que permitan el comercio y los servicios, no en zonas que tengan usos residenciales del suelo. Ahí no podemos ubicar la vivienda turística. Entonces ahí nos devolvemos al tema del reglamento de propiedad horizontal y ustedes saben mejor que yo como administradores de propiedad horizontal que en los reglamentos de propiedad horizontal podemos poner todas las condiciones de la propiedad horizontal sin pasar por encima de las leyes ni la Constitución Política de Colombia. Podemos poner las condiciones para la convivencia de los copropietarios, las condiciones de uso y goce de sus derechos privados, pero esos elementos, esas obligaciones, esos requisitos, lo que vamos a incluir en el reglamento de propiedad horizontal no puede ser contrario a las normas del ordenamiento nacional y mucho menos pues a la Constitución política. Entonces, podemos decir hasta misa en el reglamento de propiedad horizontal siempre que la misa no sea contraria a la ley. Y en este caso, si una propiedad horizontal en su reglamento va a definir que en ese edificio, que en esa urbanización está permitida la vivienda turística, tiene primero que revisar que las normas urbanísticas permitan en ese lugar un uso del suelo con destinación de servicios o comercial, como es el servicio de hospedaje. Si es un uso del suelo residencial, si es una zona de baja mixtura, si esta copropiedad fue construida para la residencia permanente, tiene una licencia de vivienda urbana, entonces no voy a poder incumplir, pasar por encima de la norma urbanística y simplemente con un reglamento decir aquí se puede dar el servicio de hospedaje si la norma urbanística no lo está permitiendo. ¿Por qué les digo que no hay paridad y que no hay, digamos, como una unidad de criterios a nivel nacional en este tema? Porque cuando hablamos de ordenamiento urbanístico, estamos hablando de una competencia territorial. De acuerdo a la Constitución Política, cada territorio tiene la competencia, la independencia para definir cuáles son las normas que definen el uso de sus suelos, porque cada territorio tiene unas necesidades distintas de acuerdo a las condiciones que tienen esos territorios. Entonces, esa independencia lo que nos da es que cada lugar define de acuerdo a su ordenamiento territorial dónde ubica qué cosas. Ejemplo perfecto, Bogotá. Nada más Medellín y Bogotá, dos de las ciudades principales de Colombia,
no tienen un criterio igual en cuanto a el uso o la ubicación del uso de vivienda turística. Como les dije, en Medellín se ubica como servicio turístico, tiene que estar en zonas de media y alta mixtura. Eso de la media y la alta mixtura es simplemente de mixto, de poder combinar usos, de poder meter residencial, comercial y servicios, de poder tener una urbanización, pero cerquita un hotel y cerquita un mall comercial. Eso es lo de la mixtura. Entonces, baja mixtura significa que yo no puedo mezclar, que ahí lo que voy a tener es puros proyectos residenciales. Media mixtura es que ahí ya yo voy mezclando uso residencial con comercio, esas ciudades de 15 minutos de las que tanto se habla hoy en día, zonas en donde tenemos clínicas, supermercados, tiendas y en el primer piso comercio y en los pisos de arriba tenemos ubicados inmuebles residenciales. Y alta mixtura es ya zonas céntricas en donde lo que tenemos es mucho comercio, donde tenemos hoteles, donde tenemos clínicas, donde tenemos centros comerciales, colegios, etcétera. Entonces, en Medellín, media y alta mixtura. ¿Por qué? Porque como se trata de un servicio, tiene que estar ubicado en zonas que permitan el comercio y los servicios. En Bogotá, decidieron inclinarse por el nombre, pero no el de prestador de servicios turísticos, sino el nombre de la vivienda turística. Y lo que dijeron es, si se llama vivienda turística, la ubicamos en las viviendas. En realidad, estamos hablando no de una vocación de permanencia, por lo tanto, no es vivienda como tal y esto es parte simplemente de su nombre porque lo que dice es, pues, si es la vivienda pero turística, o sea, temporal de una persona que no tiene un interés de permanecer, sino que simplemente es una persona que va a estar por unos cuantos días. Entonces, allá, de manera que considero equivocada, ubicaron las rentas cortas en uso residencial, en usos del suelo residencial, en baja mixtura, y allá, por ejemplo, en Bogotá, sí podría decir un edificio que haya sido construido bajo una vocación residencial, que tenga una licencia de vivienda urbana, podría tomar la decisión de incluir en el reglamento de propiedad horizontal la autorización de ofrecer las rentas cortas. Entonces, miren esta diferencia tan importante, ahí tendremos que mirar en cada uno de los lugares donde ustedes administren propiedades horizontales, cuáles son las condiciones del uso del suelo y si podemos hacer esa modificación del reglamento de propiedad horizontal para incluir una autorización de la vivienda turística. No es que considere que esté malo, digamos que es más un tema de que creo que la categoría no es adecuada, pero en realidad, si hablamos de una autorización desde el reglamento de propiedad horizontal, ya estamos hablando de una prestación del servicio de rentas cortas regulada, de una prestación mucho más adecuada que cuando estamos en estas situaciones de vivienda turística ilegal, donde no tenemos la autorización, donde la copropiedad no tiene las condiciones. Si en el reglamento lo autorizamos es porque ya se tomó la decisión consciente y en ese reglamento se van a dejar los elementos necesarios para que la prestación de ese servicio no riña con el derecho a la convivencia, tranquilidad y seguridad de quienes tienen un uso permanente, un uso de residencia permanente de los inmuebles que están en esa copropiedad. Mucho más de quienes adquirieron una propiedad en esa copropiedad, de los que adquirieron un inmueble esperando vivir en él, de los que adquirieron ese inmueble cuando se comercializaba como vivienda y que luego van a tener una modificación en esas condiciones porque se les está diciendo aquí vamos a permitir también unos servicios que terminan siendo de hospedaje. Esto se puede, si es por una mayoría calificada, que es lo que requerimos para modificar un reglamento de propiedad horizontal, y lo que busca la norma exigiendo la autorización expresa es precisamente eso, que se tome la decisión y se incluya en ese reglamento los elementos como adicionar cámaras de seguridad, conseguir los elementos para verificación, por ejemplo, de los vatios, de si están, para hacer control del ruido para esos inmuebles que sabemos, digamos que más que de pronto asociar directamente la vivienda turística, se nos prendió un micrófono para que revisen, porfa. William Andrés tiene el micrófono prendido. A ver si nos ayuda apagándolo. Listo. No. Ya. Entonces, lo que les decía más que, a ver, la pantalla que se me fue, ya.
Entonces, hay elementos que se necesitan cuando vamos a ofrecer esa renta corta y vamos a mirar. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Esta primera es muy importante porque es un resumen de esos elementos básicos que hay que tener en cuenta para ofrecer ese servicio de una manera adecuada. Entonces, miren que cuando nos hablan de 30 días es porque esa norma, esa primera norma, la ley de turismo, ley 300 del 96, pero también las reglamentaciones que hemos tenido. El decreto 1836 del 2021 nos dice que cualquier persona natural o jurídica que entregue la tenencia de un bien inmueble para uso y goce de una o más personas a título oneroso por lapsos inferiores a 30 días calendario en forma habitual, se considera prestador de servicios turísticos. Entonces, miren que nos están diciendo de una vez cuál es la condición para entender como servicio turístico, para entender como vivienda turística ese hospedaje. Cuando sea inferior a 30 días, de 30 días para arriba, residencia permanente. Y nos dice, las viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no permanentes en su condición de inmuebles destinados a la prestación de servicios turísticos deben estar inscritos ante el Registro Nacional de Turismo. Entonces, miren que la obtención de ese registro, la inscripción a ese registro, constituye un requisito previo y obligatorio para que ese inmueble pueda ofrecerse como vivienda turística. Y ya vimos que para poder inscribirse en ese registro, debo primero verificar que esté autorizada la vivienda turística en el reglamento de propiedad horizontal. Siguiente, por favor. Entonces, miren que cuando hablamos de un registro nacional de turismo, también está regulado en ese decreto 1836 y nos delega esa función ante el Ministerio de Comercio, que hoy en día, pues les digo que lo lleva Confecámaras. Entonces, miren que aquí nos habla de unas condiciones que realmente no se han cumplido. Nos dice que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá, mediante circular, emitir unos lineamientos dirigidos a las cámaras, que son las que hoy en día llevan ese registro. Realmente esos lineamientos hoy en día no guardan unas obligaciones que permitan la verificación de un elemento tan básico como que, por ejemplo, el inmueble que se esté inscribiendo no sea realmente sea la dirección, tenga la autorización en el reglamento de propiedad horizontal, que se tuviera que emitir una certificación por parte del administrador o ese representante legal de la propiedad horizontal, que son ustedes, ¿cierto? Cuando sacan esa personería jurídica, alguna manera de por lo menos poder acreditar esa condición. Hoy en día no existe un requisito en ese sentido. Hoy en día es simplemente, como decíamos ahorita que ustedes me ayudaron con la palabra, un formulario. Es un formulario donde yo pongo una información y esa entidad, hoy en día Confecámaras, y pues que son en cabeza de cada cámara, de cada jurisdicción donde yo voy a sacar ese registro, son esa institución, lo único que hace es recibir la información y usted como ciudadano tiene la obligación de decir la verdad y ellos básicamente les creen. La inscripción, entonces les dije, es habilitante, es un elemento básico para poder ofrecerlo. Lastimosamente, hoy en día, ese Registro Nacional de Turismo, por ejemplo, las plataformas tienen la obligación de exigirlo. Ellos, cuando me sentaba a hablar con Airbnb, por ejemplo, me decían que ellos tenían la manera de verificar para que no hubiera dos inmuebles del mismo número, para que no hubiera inmuebles 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues van a ver cómo sí existen y cómo hay muchos inmuebles con el mismo número. Entonces hay una interoperabilidad necesaria que nos está dando. Hoy en día el registro está por allá y lo lleva Confecámaras y las autoridades de vigilancia y control de esa prestación de ese servicio, que viene a ser el Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, están por otra parte con un completo desconocimiento de las funciones que tienen y realmente no están ejerciendo sus labores como ente vigilante de la prestación de ese servicio. No están ayudando a los administradores cuando presentan los requerimientos, diciéndoles, vea, aquí le puedo evidenciar cómo efectivamente tenemos la prestación del servicio turístico, no hacen nada, no contestan, contestan muchos meses después sin dar respuestas de fondo y los administradores están quedándose con la problemática en las manos y sin tener realmente una atención de las supuestas autoridades de vigilancia y control. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí vemos cómo hay un elemento básico que debe tener esa persona. Entonces, para inscribirse al Registro Nacional de Turismo, lo primero es que debemos tener registro mercantil, ¿cierto? Entonces, primero tengo registro mercantil, estoy en el registro único tributario y ahí sí
Cuando ya tengo ese número, ese código, voy al formulario electrónico de inscripción que lo encuentran en la página de Confecámaras y simplemente voy a poner ahí la información del inmueble, la información de la dirección, la información de ese prestador de servicios turísticos con número de cédula, con identificación, y ya ahí entonces tenemos unos elementos adicionales para ese prestador de servicios turísticos. Entonces, miren que en este tipo de servicio turístico, en este tipo de alojamiento, tenemos un riesgo latente, importante y evidente, especialmente para algunas ciudades de Colombia como Cartagena, como Medellín, como Cali, que es la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, del ESNA que hemos escuchado tanto. Precisamente por la sensibilidad de este servicio. ¿Por qué sensible? Porque claramente la persona que viene pensando hacer las cosas mal va a preferir acudir a una propiedad residencial, a una copropiedad residencial que no tiene las condiciones, que no tiene unos elementos básicos para verificar, por ejemplo, la identidad de las personas, para limitar el acceso de quién llega y con quién llega. ¿Por qué? Porque precisamente como se trata de copropiedades residenciales y se trata de unos propietarios que lo están haciendo mal, que nos están diciendo mentiras, que están diciéndonos que es un primo de Australia, que es un amigo al que le presté el apartamento y yo puedo hacer lo que quiera con mi apartamento. Entonces nos están simplemente mandando una carta autorizando el acceso de María Alejandra Pérez. Y una vez me mandan la carta como propietario autorizando el acceso de María Alejandra Pérez, ¿qué puede hacer el encargado de la seguridad privada? Permitir el acceso a María Alejandra Pérez. María Alejandra Pérez llegó con amigos, no puede restringir el acceso a los amigos de María Alejandra Pérez, no puede verificar la información. Entonces, claramente, quien está pensando en hacer las cosas de una mala manera, quien está pensando en venir a explotar a nuestras mujeres, a nuestros niños, niñas y adolescentes, va a tener una predilección obvia por lugares que no tienen los requisitos y condiciones de una recepción de un hotel, en donde tengo que identificarme, pero tengo que identificar el acompañante y tengo que pagar el hospedaje de cada uno de los acompañantes. Entonces, la norma trae como unas condiciones buscando precisamente limitar esos riesgos. Nos dice que es obligatorio adherirse al código de conducta que promueve políticas de prevención y prohíben y evitan la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Claro, además yo debo implementar esas políticas si llega a pasar un escenario de violencia sexual, un escenario de explotación de menores, un escenario de delitos, de robos, de homicidios al interior de la propiedad donde estoy ofreciendo ese servicio. Yo debo demostrar que efectivamente tengo unas políticas que definen unas condiciones para buscar disminuir o prevenir esos riesgos. Muchos propietarios no tienen idea, muchos propietarios no tienen ningún tipo de políticas, ni mucho menos han implementado elementos o herramientas que les ayuden a disminuir esos riesgos. Y ahí hay una responsabilidad civil, contractual, que la gente no se imagina y que los propietarios y los prestadores de servicios turísticos no están metiendo en el Excel. Están metiendo cuánto le vale la señora del aseo, cuánto le vale cambiar los enseres, cada cuánto tiene que reponer los pocillos, están poniendo cuánto les cuesta la plataforma con cuánto se queda de ese hospedaje, y eso en el Excel da un montón de plata, porque claro, arriendo por días, el arriendo está muy bueno, entonces me va mejor que con renta permanente, pero todo eso es poco y se queda corto si llegamos a tener una comisión de un delito al interior de la propiedad. Pague pues un abogado penalista para defenderse, porque usted tiene que entrar a demostrar que no tenía nada que ver con el homicidio que se cometió al interior, que tenía las medidas adecuadas de seguridad para que eso no sucediera. Entonces miren que hay unos riesgos latentes que la gente no está entendiendo cuando está ingresando a ofrecer este tipo de servicios sin ningún tipo de consideración de todas las externalidades asociadas a la prestación de ese servicio. Cuando se presta el servicio de vivienda turística en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, deberá declarar que las unidades privadas que lo integran están autorizadas por los reglamentos para la prestación del servicio de alojamiento turístico. Entonces, miren que en el momento en que una persona marca, les dije, ese formulario tiene por allá una casillita y esa casillita dice, el inmueble
se encuentra al interior de una propiedad horizontal. En el momento en que marcas la casillita, te aparece otra que dice, el reglamento de propiedad horizontal tiene permitida la vivienda turística. ¿Y qué hacen la gente? Marca que sí. Estás declarando en un documento público, como es el Registro Nacional de Turismo, que efectivamente la propiedad que está registrando tiene permitida la vivienda turística en el reglamento de propiedad horizontal. Siendo esto mentira, hay una falsedad. Estamos hablando de falsedad en documento público. Entonces, además de todo, hay un tipo penal que no están teniendo en cuenta y que están ofreciendo un servicio, y ahí también podemos, y ahí tenemos una herramienta de negociación, señores administradores de propiedad horizontal. Denuncia a la fiscalía. Si encontramos ese inmueble, que además tiene Registro Nacional de Turismo, que lo encontramos en el Registro Nacional de Turismo, porque ya vamos a ver que es muy fácil buscar esas propiedades, pues ahí hay una falsedad en documento público y ahí hay una denuncia que podemos hacer para poner a cumplir las condiciones del señor. Listo, retiro la denuncia, pero si usted cesa con la prestación ilegal de un servicio de vivienda turística y hospedaje. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces miren que este es el ejemplo perfecto, porque les decía, a veces nos dicen, no es que es un primo de Australia, no es que es un amigo que le va a prestar la propiedad, no es que es un arrendamiento por meses, es que es un arriendo, ahí le mando copia del arriendo, va a estar un mes y a los 3 días se terminó el arriendo. No, yo sigo intentando hasta que alguno me dure un mes y llega el otro 5 días, no, más raro, todos los arriendos me los terminan antes. Pues bueno, resulta que el servicio de vivienda turística como servicio de alojamiento y hospedaje exige la publicidad. Es un servicio comercial. No se puede prestar en secreto. Exige la publicidad para que lo puedan ver los posibles o potenciales huéspedes. Así que esa información es pública y si es pública para el que desea obtener el servicio, es pública también para ustedes. Es muy fácil ubicarse. Ustedes simplemente, vean, van a cualquiera de estas páginas, Airbnb o Booking. Estas páginas tienen la posibilidad de buscar las propiedades en un mapa. Ustedes ubican, a uno puede buscarlo por ciudad, por listado o puede irse al mapa. Ustedes se van al mapa y en el mapa van a acercar a la zona donde está la propiedad horizontal en la que ustedes tienen dudas de que alguien está arrendando para rentas cortas. Los porteros saben mejor que nadie quiénes son. Los porteros siempre saben, no, más raro, este pues tiene 130 primos, cada 5 días viene un primo, llega con maletas, habla inglés, tiene los ojos azules y cada 5 días es lo mismo y cada 3 días cambia pues de primos. Los porteros son los primeros que se dan cuenta cuando en un apartamento se está ofreciendo la vivienda turística ilegal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es muy fácil. En ese edificio donde tenemos la duda, nos vamos al mapa. En el mapa vamos acercando, es un mapita que uno puede ir abriendo y nos aparece específicamente la ubicación de ese edificio para el que necesitamos averiguar si existe esa prestación. Y ahí nos aparecen todas las opciones de alojamiento que hay en el lugar. Con ese mapa vamos a ver todas las opciones de alojamiento. Le damos clic en la propiedad y nos aparece esto que ustedes están viendo en la pantalla. Ahí en esto que están viendo en la pantalla, sino que miren cómo nos aparece en el lado derecho. Entonces miren que les va a aparecer así. Esta es una publicación típica de Airbnb. Nos aparece toda la información, alojamiento entero, vivienda rentada en Medellín, hermoso apartamento en Las Palmas. Entonces yo abrí en el mapa y busqué un edificio donde tengo un inmueble y me aparecen varias opciones para renta corta. Resulta que en el reglamento de propiedad horizontal está expresamente prohibido. No es ni siquiera que no esté permitido, es que expresamente se prohíben las rentas cortas, la vivienda turística. Entonces me aparece esta información y miren cómo encuentro todo. Nombre del anfitrión, María Shirley, un año anfitrionando. Aquí nos dice alguna de los elementos que tiene, sumérgete, bueno, y nos dice por aquí, número de registro. Entonces por ahí preguntaban en el chat, ¿cómo se averigua el RNT? Ahí lo tienen. Es obligatorio para todos los inmuebles, tienen que publicar su número de registro. Entonces miren, si bien este es un caso en donde tiene claramente un RNT falso y por eso lo traigo, porque dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esto lo presenté en el Congreso, evidenciando que no es cierto que las plataformas estén tomando medidas para verificar que por lo menos se trate de números reales de Registro Nacional de Turismo, que por lo menos no se repitan los códigos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la recomendación que he visto que hacen los gurús en YouTube diciéndole a la gente cómo te puedes hacer rico con propiedad raíz si no tienes propiedad. Arrienda un inmueble y súbelo en Airbnb por rentas cortas. Pues, o sea, primero es un incumplimiento contractual, es abuso de confianza, por eso es hasta delito, pero bueno, pero
y lo que les dicen es, ay, ¿cómo sacas RNT? Muy fácil, pones 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, si tú no tienes RNT para esa propiedad, te metes a Airbnb y en la parte donde te exige, porque eso es una obligación que le puso la norma a las plataformas. Señores plataformas, ustedes están ofreciendo, porque ellos decían, yo soy un simple intermediario, yo no tengo que verificar nada, el que tiene que cumplir los requisitos es el que va a ofrecer ese inmueble. Y les dijeron, no señor, porque es que usted es especializado, usted es una plataforma que solo ofrece rentas cortas, es una plataforma que solo ofrece hospedaje. O sea que lo mínimo es que usted, para que un inmueble se pueda subir, exija que se ingrese el número de registro. Entonces ellos tienen un campo que es obligatorio llenar, si no la propiedad no te sube, que es número del Registro Nacional de Turismo. Lo tengo que poner, miren, número de registro. Pero ¿qué hace la gente? Pone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué pasa? Que con ese número, aquí pues estamos hablando de uno evidentemente falso, pero ustedes van a encontrar y hagan la prueba, van a irse a buscar esa propiedad, van a pararse en cualquier inmueble de Airbnb y van a ver cómo en estos casos cada propiedad tiene número de registro. Ustedes copian el número de registro, en este caso va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero que fuera real, copian ese número de registro, siguiente diapositiva, y se van a la página de Confecámaras. En la página de Confecámaras les aparece consulta de RNT. Aquí lo ponen, número de RNT 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tienen que poner nada más, solo acreditar que no son un robot y consultar. Y miren, ahí me aparece. Entonces me aparece número de RNT 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está el NIT, que realmente pues viene a ser la identificación del prestador de servicios turísticos. Entonces es 35 458 347. Lo siento, prestadora de servicios turísticos, en el momento en que te haces parte del RNT, ya tu información es pública. Lorena Escar Ramírez, pero miren lo más paradójico. El inmueble que les dije está en Medellín. Y esto es una finca turística, alojamiento rural en Manzanillo del Mar. Manzanillo del Mar, finca turística, es un apartamento en Medellín, en Las Palmas. Y nos dice, suspendido por no renovar. Y Airbnb permite la publicación poniendo cualquier código cuando es un RNT que ni siquiera corresponde a la misma ciudad, que está repetido y que ni siquiera está vigente. Es un RNT suspendido por no renovación. Entonces aquí hay un montón de oportunidades con ese tema del Registro Nacional de Turismo. No están haciendo, no se está haciendo nada, se está volviendo simplemente un formulario que no, que lo que está haciendo es validando incluso la prestación de servicios de manera ilegal, y ustedes sí tienen herramientas para verificar. Primero, si tiene un 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya de entrada sabemos que es una publicación que está alterada, que no es real y que no tiene un RNT adecuado. Entonces, les apiamos Airbnb y lo que hacemos es denunciarlo ante las autoridades turísticas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la prestación de un servicio turístico en una urbanización residencial. Ahí hay una infracción urbanística, o sea que ustedes pueden denunciar la infracción urbanística, denunciar la prestación inadecuada del servicio comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero es un servicio de hospedaje que se está prestando sin las condiciones, y reportar ante la ante Airbnb también la publicación que no tiene las condiciones. Ellos no hacen nada, pero háganlo para que ustedes por lo menos sí estén cumpliendo con sus obligaciones mínimas. Ahí van a encontrar todo. Muchas publicaciones sí son tan conchudos, la mayoría de ellas incluso, como saben que solo es marcar una casilla, sí efectivamente ponen la propiedad, ponen la dirección, ponen la identificación del prestador de servicios turísticos, tienen toda la información ahí pública, que es información que a ustedes les sirve para imponer las multas, para imponer las sanciones y para hacer todas esas denuncias que correspondan. Si el señor sacó RNT y no está expresamente autorizado en el reglamento, eso es un documento público con falsedad en documento público, o sea que hasta en fiscalía podemos denunciar la situación. Esa es la información que queríamos compartirles. Realmente tienen donde, no les digo que sea fácil, es entrar a verificar un montón de inmuebles, pero también que nos sirve, que si nos ponemos juiciosos con uno y hacemos la tarea y logramos sanciones, logramos que pare, hacemos un volante, un brochure, una presentación, un comercial, y a todos les decimos, vea, esto es lo que pasa por hacer las cosas mal, estas son las sanciones a las que hay lugar. Ese único caso que hagamos bien y que logremos sanción y que logremos cese de actividades ilegales, nos puede servir para juiciar y para acoplar cientos de miles más.
pasemos entonces, yo igual he ido como, pues las preguntas que había visto eran como muy ahí como del contexto, como muy del que la presentación y que la cosa, entonces pues yo ahí las fui contestando. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Esto era pues como básicamente lo que les queríamos contar, pues aquí lo que digamos, en información adicional es que realmente, y se los conté pues en la primera, realmente no estamos en un arrendamiento, no es un contrato de arrendamiento, es un contrato de alojamiento, es lo que ofrecemos, no, por tanto es una vivienda turística. A partir de los 30 días será arrendamiento, pero aquí, inferior a 30 días, estamos en el alojamiento y las responsabilidades son en ese sentido y se enmarcan en una relación comercial de un prestador de un servicio comercial. Listo. Esto es muy pues de las plataformas y información pues como de los datos que les dejo, pero muy de Medellín. Entonces por eso pues como ahí la tienen pues como si les interesa. No sé si hay alguna pregunta adicional. Eh, sí, la presentación se les enviará por correo. El RNT, ¿cómo se solicita? Bueno, ahí está Rubiela y te mostramos todo el procedimiento. Desde las inmobiliarias, ¿cómo se puede detener la compra de un inmueble que es residencial y permiten la compra para renta corta? Pues realmente la compra-venta, no, nosotros no nos podemos oponer a la disposición de un propietario. Esa es la disposición de su derecho real de propiedad y lo puede vender. Ahí el tema no es la compra-venta, no es que se compre para rentas cortas, el tema es el uso que da un propietario. Entonces, no es relevante quién lo compra, para qué lo compra, lo relevante es que si hay una persona adquiriendo un inmueble y su intención es ofrecerlo en rentas cortas, no puede simplemente decir, ay, es que a mí me dijeron que podía ofrecerlo en vivienda turística, yo lo compré fue para eso. Pues ahí realmente como consumidores, como compradores, tenemos una obligación y es verificar lo que estamos comprando, verificar que lo que estamos adquiriendo guarde los elementos que requiero, ¿cierto? Y si yo compro con esa intención, pero efectivamente hay un reglamento de propiedad horizontal y lo mínimo que yo tengo que hacer cuando compro en copropiedad, cuando compro en propiedad horizontal, es leerme el reglamento de propiedad horizontal, pedir el reglamento de propiedad horizontal, porque yo compro todo lo que incluye ese reglamento de propiedad horizontal, yo compro esos derechos y compro esas obligaciones, yo compro esas condiciones de usar y gozar esos derechos, esos bienes comunes y esos bienes privados. Entonces, es un propietario que tuvo que haber verificado y si hace o presta ese servicio de hospedaje, el problema será de él. No puede decir, ay, es que me lo vendieron para eso, no, es que las reglas son claras y el reglamento por eso está elevado a escritura pública. Es oponible a terceros, usted lo tenía que haber pedido, lo tenía que haber leído y esas son las condiciones. Todo recae contra la persona. Entonces, más que oponernos a la compraventa es oponernos a la prestación del servicio, que es perfectamente posible y que será ya un tema pues del administrador de la propiedad horizontal. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Yo de todas formas quería aprovechar este espacio. Nos alegra mucho de verdad esta acogida que tuvo la invitación. Estos son espacios académicos que regularmente estamos ofreciendo en la lonja de propiedad raíz, el gremio inmobiliario que tiene muchas herramientas y mucha oferta para los administradores de propiedad horizontal. Tenemos precisamente espacios especializados para ustedes, como es nuestro Congreso Nacional de Propiedad Horizontal, que lo vamos a tener ahorita. Vamos a proyectarles ya toda la información para que ustedes vean los ejes temáticos. Vamos a tener en julio el Encuentro Nacional de Propiedad Horizontal y claramente este va a ser uno de los temas, todos estos temas de convivencia, todos estos temas que ocupan tanto a los administradores de propiedad horizontal. Entonces, ahí vamos a mostrarles como toda la información que vamos a tener. Vamos a estar hablando, por ejemplo, de la ley del ruido. Es una herramienta valiosísima para los administradores de propiedad horizontal y todavía no tienen toda la información de esto. Les va a ayudar muchísimo a los problemas de convivencia que genera el exceso de ruido. Vamos a estar hablando de la creación de comunidades al interior de las propiedades horizontales. Vamos a estar hablando de temas de convivencia, de temas de operación de las propiedades horizontales y un tema que es esencial para ustedes, el tributario. El
tema tributario para ustedes es fundamental, porque entonces por ahí nos sale un concepto de la DIAN que dice que las copropiedades sí tienen que pagar cuando cobran multa en los parqueaderos, y luego hay otro concepto que dice que la persona jurídica de la PH no es un sujeto grabado. Entonces, ¿a quién le creemos? Pues bueno, esta información todas nos las van a estar explicando una ponente que tiene muchísimo conocimiento en tributario, específicamente de propiedades horizontales. Entonces ahí pueden ver los ejes temáticos, está un poquito chiquito, ya nos lo van a emplear, ojalá pudiéramos verlo en pantalla completa. Vamos a hablar entonces sobre tendencia en centros comerciales. Ustedes muchos, digamos, son administradores de propiedades horizontales residenciales, pero muchos de ustedes también administran centros comerciales, administran copropiedades mixtas, o, ¿por qué no?, los que se dedican al residencial aquí tienen una oportunidad de abrir ese mercado. Entonces, por eso nos parece siempre importante en este espacio no solamente tener temas residenciales, sino incluir también temas de copropiedades comerciales, porque es un espacio que a veces no abordamos lo suficiente con ustedes y que claramente es una zona del mercado interesante. Certificación de sostenibilidad en edificios existentes. Hoy en día todos los temas de sostenibilidad, los temas de nuevas... de energías renovables, todos los temas que nos pueden ayudar a generar muchos ahorros para las propiedades horizontales, son esenciales para los administradores. O sea, eso es un plus para sus clientes, es un plus que ustedes pueden ofrecer, tener ese conocimiento. Claramente no nos podía faltar el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque si nos van a reemplazar, que a veces sepamos quiénes son. Y construcción de comunidad, como les mencionaba ahorita, en la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque ustedes son pequeños alcaldes de pequeños municipios que son las propiedades horizontales, y por eso nos parece tan importante tratar los temas de cómo acercar a esas personas, cómo, si conoces al vecino es más fácil que respetes su tranquilidad y su sueño, cómo, si logramos comunidades, si logramos que esos chats de WhatsApp no sean solo para quejarse, sino también para acercarlos y generar espacios, eso puede redundar de una manera muy positiva en la convivencia. Así que ese será pues como el enfoque que tendrá ese eje temático central, y una carga tributaria a las propiedades que les dije. La ponente además tiene mucho conocimiento específicamente en propiedad horizontal y sabemos que es un tema que ustedes necesitan todos los días. Entonces vamos a tener unos descuentos especiales para los que se inscribieron hoy, porque claramente con Millán y Asociados pues hicimos como ese proceso de inscripción precisamente para poder ofrecerles un descuento especial. Por aquí, no sé si tenemos las piezas de las tarifas, yo ya les voy a confirmar. Por aquí tengo a Santiago, que es nuestro comercial, para que me confirme el valor. Para decir, a mí me gusta es contarles de una vez con toda la información, para que nos digan cuál es el valor y para decirles cuál es el descuento especial que vamos a tener. Ya por aquí me están diciendo. Y están invitadísimos. Realmente la invitación es a que todos participen. De verdad, esperamos todas las 50 personas aquí inscritos, incluidos Millán y Asociados y yo, todos vamos a estar allá en ese congreso de propiedad horizontal. Así que vamos a darles un descuento del 20%, pero ya les digo sobre qué, porque si no 20% ¿y qué? ¿Cuál es el valor? Entonces ya nos van a decir. El congreso se va a desarrollar en el Centro de Eventos El Tesoro de la ciudad de Medellín. Es además un espacio espectacular para los eventos, porque es un centro comercial muy bonito, pues muy emblemático de Medellín, es el más bonito de Medellín, podría decir, y tiene toda esa accesibilidad de que si necesitamos hacer una vuelta en medio del congreso, pues allá estamos. Se va a llevar a cabo entonces los días 17 de julio y 18 de julio. El 17 vamos a estar de 1:30 a 5:30 p.m. y el viernes 18 de julio estaremos de 8 a 5:30. O sea, vamos a tener día y medio, pues prácticamente 2 días de mucha información relevante para ustedes. O sea, estos son solo los ejes temáticos. O sea, esto es en donde va a girar la conversación, pero esto tiene un montón de expertos y de charlas que va a ser de muchísimo interés para ustedes. Entonces, les tengo a todos los afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz, que además este es el momento para afiliarse, porque vean ahí de entrada ya tienen una compensación a esa cuota de afiliación. Para todos los afiliados al sector de propiedad horizontal, tienen un cupo gratis. Tienen un cupo gratis todas las personas. Y a esos afiliados de la Lonja,
con ese cupo gratis que quieran llevar personas adicionales, nos vale esa persona. Qué pena, un momentico, que por aquí tengo mucho ruido. André, chicas. Entonces, para las personas adicionales, 230.000 pesos, ¿cierto? Un cupo gratis y la persona adicional 230.000. Afiliados a la lonja, perdón, cualquier afiliado, un cupo gratis. Y los de propiedad horizontal, 2 cupos. Entonces, miren que ya ahí fueron $500,000 solo por afiliarse a la lonja. Ojo, esta es una invitación muy interesante, es el momento para hacerlo, porque por ser ustedes afiliados del sector de propiedad horizontal son 2 cupos gratis y ya la persona adicional pues de 230.000 pesos. Para ustedes, digamos, para todos los que aún no son afiliados, vamos a tener ese beneficio y es que van a tener precio de afiliado. El costo para no afiliados es de 290.000 pesos, ¿cierto? Entonces, Diana María nos estaba preguntando, el congreso, que son 2 días de información muy valiosa, mucho networking, vamos a tener además también muchas ofertas comerciales interesantes para ustedes. En ese caso, los no afiliados tienen un costo de 290.000 pesos. Para hoy, vamos a darles un 20% de descuento que los va a dejar en categoría afiliados, o sea, el precio para ustedes, para los que están en la base de datos que se inscribieron hoy a este espacio, es de 230.000 pesos. Sin dejar de repetirles, ojo, porque a los afiliados a la lonja les damos 2 cupos gratis. Entonces ahí son 460.000 pesos, básicamente, ahí nos ahorramos unas cuantas cuoticas de afiliación de un par de meses. Entonces, yo les voy a dejar la información de nuestro ejecutivo comercial. Ahí está el link de inscripción al Congreso, pero yo les voy a compartir la información de Santiago porque es la oportunidad para que se afilien. O sea, yo no solo los estoy invitando al Congreso, los estoy invitando a ser parte de la lonja, así que les voy a dejar de una vez por aquí el contacto donde se pueden comunicar para afiliarse a la lonja, para ser parte. Tienen muchas posibilidades de profesionalización, capacitaciones constantes, asesoría jurídica. Entonces, esto que les conté hoy, bueno, todos los afiliados a la lonja lo tienen de manera permanente. Nos escriben, ay, es que quiero saber dónde puedo buscar el RNT. Les contestamos ese correíto de manera inmediata, 3 días máximo, para resolver todas sus dudas. Entonces tienen asesoría jurídica, tienen información de precios de mercado, porque hacemos estudios del valor del suelo, tienen espacios de networking, espacios de capacitación. Definitivamente ser parte de un gremio nos ayuda en la profesionalización, nos ayuda a hacer las cosas con conocimiento. Así que esa es la invitación que teníamos hoy. No es solamente invitarlos al Congreso Nacional de Propiedad Horizontal, es invitarlos a acercarse al gremio, a elevar esa labor que ustedes hacen tan importante. De verdad, ustedes son unos alcaldes de sus lugares, como siempre les digo, y la idea es que tengamos una muy buena administración, una muy buena alcaldía. Entonces, aquí está el número de Santiago Ceballos. Alejandra, hay una pregunta de que cómo se afilian a la lonja. Claro que sí, miren, ahí la estoy contestando con el número de nuestro comercial. Vean, Santiago Ceballos les va a contar todos los requisitos. Santiago Ceballos, el número es 305-407-0411, porque él les dice cuáles son las condiciones que se necesitan. Entonces, yo aquí les cuento básicamente, son 2 recomendaciones de afiliados, de personas que ya estén pues afiliadas a la lonja, algún amigo que ustedes tengan que ya haga parte, algún proveedor que ustedes tengan que haga parte, 2 cartas de recomendación de afiliados a la lonja, que Santiago les ayuda con eso, a acercarlos pues también a colegas con los que puedan pues mostrarles como su estructura, su trayectoria, y les pueden ayudar con las cartas. Tienen que, es importante que ya lleven 2 años de experiencia ejerciendo la actividad de constitución de la empresa, y ya Santiago les dice pues como los elementos básicos de ya pues que si el certificado de existencia y representación legal, si la cédula, etcétera. Esos elementos todos se los va a contar Santiago Ceballos, es nuestro comercial encargado de todo el tema de la afiliación a la lonja, y su número es 305-407-0411. Yo ahí se los dejé pues como para que puedan comunicarse con él. De verdad los esperamos, no solo en el Congreso, los esperamos en el gremio para que nos ayuden también a elevar esta profesión, a hacer la reglamentación y regulación de los administradores de propiedad horizontal. Estamos contando con ustedes y estamos contando sobre todo para la vocería que necesitamos tener de este sector, y eso se logra es teniendo administradores de propiedad horizontal afiliados. Entonces, invitadísimos, y nos vemos el 17 y 18 de julio en el Centro de Eventos del Tesoro de Medellín, que de verdad va a estar buenísimo. El viernes a las 5 de la tarde me dicen si les mentí.
Muchas gracias, Millán y Asociados, por esta invitación y muchas gracias a ustedes que estuvieron durante todo este espacio sin desconectarse. Espero que haya sido relevante esta información y que les sirva en su día a día. Doctora Alejandra, muchísimas gracias por la intervención. Quisiera también que los administradores nos contaran un poco a través de los comentarios qué tal les pareció pues este webinar. Puede ser a través de los emoticones que nos permiten pues directamente el chat, calificarnos y saber un poco de cómo les pareció esta intervención por parte de la doctora María Alejandra Pérez, especialista en todo lo que tiene que ver con las propiedades horizontales. Muchas gracias, gracias por la invitación y de verdad que esperamos poderlos seguir acompañando en estos espacios de capacitación que son tan importantes para seguir elevando esta actividad y para seguir profesionalizando el sector. Muchísimas gracias. También recordarles a todos los administradores que asisten hoy directamente a este webinar que a través del correo electrónico les vamos a enviar pues la memoria de la reunión llevada a cabo, ¿sí? Para que tengan acceso a ella en caso de que requieran alguna información que de pronto se les haya pasado, entonces van a tener acceso a ella a través del correo electrónico. Listo. Bueno. Quisiera también pues empezar a ver los comentarios, los emoticones a través de nuestro chat para mirar cómo les fue, cómo les pareció. Queremos agradecerles también sinceramente por haber participado en este espacio de formación y diálogo que desde Millán Asociado preparamos con tanto compromiso para ustedes. Ha sido un honor real contar con su asistencia y con su activa disposición para reflexionar sobre un tema tan relevante como lo es la problemática de las rentas cortas en nuestras copropiedades. Esperamos pues que la jornada haya sido enriquecedora, que les haya aportado claridad y herramientas útiles para su labor diaria como administradores y que este sea solo el inicio de muchos más espacios de encuentro y aprendizaje conjunto. Agradecemos especialmente a nuestra conferencista, a la doctora María Alejandra Pérez, por compartir su conocimiento con todos nuestros administradores de la copropiedad y por contribuir también al fortalecimiento de la gestión de la copropiedad horizontal. Gracias nuevamente por su confianza, que tengan un excelente día y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.